Buenas tardes, bienvenidos al 10º concurso de Cultura Clásica Odisea en esta edición del año 2021, un año por múltiples razones singular, excepcional, pero en cualquier caso siempre produce esperanza este retorno a cierta normalidad de continuar con estas actividades tan extraordinarias como son los concursos de cultura clásica. En estos tiempos tan particulares, uno por menos no tiene más que recordar algunos de los lemas propios de latín o de griego, ¿no? Yo quiero recordar a este hilo el de una sociedad hermana que dice post nubila clarior, es decir, después de las nubes sale con más fuerza el sol. Creo que no hay nada más apropiado para estos tiempos. Bien, como les decía, estamos en la 10ª edición del concurso Odisea y además de la bienvenida, sí que me gustaría iniciar un breve capítulo de agradecimientos, porque como os podrán imaginar, estos concursos son un resultado de una labor colectiva. De manera particular, han participado en mayor o menor medida la Junta Directiva de la Delegación de Aragón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de manera particular quiero hacer mención aquí a doña Pilar López Herrando y a Juan Francisco Fraile, sin cuya ayuda no hubiese salido este evento adelante. También quiero dejar constancia de mi enorme gratitud a quien ha impulsado este concurso durante las 9 ediciones anteriores, que es nuestro querido colega y amigo don Cristóbal Barea, que por estas circunstancias de los tiempos este año ha cedido el testigo con sumo gusto a nuestra querida Pilar López. Muchas gracias, Cristóbal, por el esfuerzo de todos estos años y espero que sigamos colaborando. El concurso tienen que hacerse ustedes ideas de las dimensiones que alcanza, porque es un concurso nacional. Me refiero que además de la sección de Aragón, participan 17 secciones de toda España. Rápidamente les voy a enumerar quiénes participan. Por la Comunidad Autónoma de Andalucía intervienen las secciones de Cádiz, de Córdoba, de Málaga, la de Sevilla, Huelva, y la de Granada, Jaén y Almería, que es una única sección. También participa la sección de Andalucía, la sección de Asturias, la de Canarias, la Comunidad Valenciana, las secciones de Alicante y la de Valencia-Castellón, la sección hermana de Extremadura, la sección de Galicia, Madrid, Salamanca, Valladolid. Por parte de Cataluña, la Asociación de Profesores de Llengües Clàssiques de Cataluña, y este año, por vez primera, se ha sumado la sección de León. Con todas estas secciones tendrán que competir nuestros estudiantes. Por otra parte, sí que quiero agradecer este esfuerzo, como los tiempos, extraordinario que realizan profesores y alumnos para participar en el concurso, en la medida que es una actividad fuera de extra ordinem. Y siguiendo al hilo de esa dimensión, quiero hacer referencia al hecho de que en nuestra comunidad autónoma participan en la presente edición nada más y nada menos que 104 grupos de alumnos, con un total de casi 300 alumnos, 275, y apoyados por 20 profesores. Por si fuera poco, estas cifras son los siguientes centros educativos los que participan en esta edición. Quiero mencionarlos uno por uno. El Instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo, el Instituto Segundo de Chomón de Cantavieja, el Instituto de Villanueva de Gállego, el Instituto Ítaca, Virgen del Pilar, el Instituto de Layos, el Instituto Pedro de Luna, el Instituto Tiempos Modernos, el Instituto Ramón y Cajal, Luis Buñuel, Medina Albaida, Río Gállego, Pablo Serrano, Clara Campoamor, Francisco Grande Cobian, Miguel Servet y los colegios Condes de Aragón y Nuestra Señora del Carmen. Creo que da una imagen cabal del esfuerzo que ha supuesto a los organizadores antes mencionados y de la dimensión de
de este concurso de cultura clásica. Un concurso que, me permito recordarles, consta de dos fases. En la primera tiene lugar los días 22, 23, 24 y 25 de marzo. En los 3 primeros días se publican las 3 preguntas. El primer día versará dicha cuestión sobre la salud y la enfermedad en la mitología griega y romana. Como es de sobra conocido, no lo he dicho al principio, pero quizá convenga recordarlo ahora. En las últimas ediciones hay un tema monográfico sobre el que versa el concurso de cultura clásica, y este año, al pairo de los tiempos, no podía ser de otra manera que versará sobre la salud y la enfermedad en Grecia y Roma. Les decía que en los 3 primeros días se publican 3 preguntas. El primer día sobre la salud y la enfermedad en la mitología griega y romana. El segundo día sobre salud y enfermedad en la vida cotidiana. Y el tercer día sobre salud y enfermedad en la historia y en las instituciones grecolatinas. Finalmente, el cuarto día, es decir, el jueves 25 de marzo, se publicarán otras preguntas pista y el famoso preguntón. Y con esto se terminaría la primera fase. Luego, en los días 14 y 21 de abril, tiene lugar, si es menester, ese desempate local y la fase final estatal. Eso sería el desarrollo del concurso. De acuerdo con estas dos fases en las que se celebra el concurso, hay premios para la fase autonómica y premios para la fase estatal. En el caso del premio de la comunidad autónoma, subvencionado por la sección aragonesa de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, hay 5 premios. El primero es, en su modestia, para el primer equipo clasificado son 120 euros, pero ya está un total de 5 premios. Más cuantiosos, naturalmente, son los premios de la fase estatal. 390 euros para el primer equipo clasificado. También, igualmente, con 5 equipos en esa modalidad de premios. Si todo va bien, e irá bien, lo deseable, si los protocolos sanitarios lo permiten, es que celebremos un pequeño acto de entrega de premios para los ganadores en la fase autonómica. Si el protocolo sanitario no lo permite, entregaríamos pues virtualmente a distancia esos mismos premios. Y yo creo que con lo que atañe al concurso poco más puedo añadir. Simplemente desearles a todos los participantes, pues como reza el lema del concurso, ¿no? Desearles suerte a todos los odisseos de corazón limpio, mente abierta y ganas de aprender en el camino. Dicho lo cual, les voy a dejar con quien es el protagonista de la sesión de hoy. Es ya tradición comenzar con un preludio de un gran conferenciante, y en este caso además es amigo, don Joaquín Fernández Cacho, catedrático de Educación Secundaria de Latín, en fin, ha destacado por su bonomía, por diversas publicaciones, ha tenido siempre una predilección, y yo creo que es de agradecer por la didáctica en latín y en la cultura clásica en general. Ha hecho diversas traducciones, pero a mí me gustaría terminar, y con esto ya le cedo la palabra, destacando sus cualidades extraordinarias como docente. Gracias a él ha sembrado en esta tierra nuestra, a veces tan desagradecida, el espíritu de las clásicas, y unos cuantos de los que estamos aquí hemos pasado por las aulas y hemos tenido la suerte de disfrutarlo como profesor, porque aunque no se lo crean, por lo bien conservado que está, apenas parece que haya plenas diferencias de edad. En su día fue profesor de quien les está hablando en estos momentos. No me extiendo más, les cedo la palabra a don Joaquín Fernández Cacho, que nos va a hablar de bioética y antigüedad clásica. Joaquín, cuando quieras. Claro, como fue poco tiempo en lo que yo fui su profesor, por eso ha llegado donde ha llegado,
y yo me quedé donde me quedé. Muy contento por otra parte. Lo primero, desde luego, cabe en estas ocasiones agradecer a la sección de Aragón de la Sociedad de Estudios Clásicos y a su presidente, José Antonio, por haber tenido el atrevimiento y no sé si la inconsciencia de pedirme que yo diera esta charla inaugural del concurso Odisea. Yo empezaré por algo que recuerdo de cuando era profesor, que ya llevo 3 años y medio jubilado. Una de las deficiencias, creo, de nuestro sistema educativo es la descontextualización de todo aquello que se hace en las aulas. Simplemente en el curso 2017-2018, en el Departamento de Filosofía del Instituto Andalán, donde yo daba clases, pero que ya no, ese curso fue el primero que yo ya no di clase, se inició un programa de formación en bioética para alumnos de 4º de secundaria y 1º de bachillerato. Cuando se evaluó, una de las alumnas de 1º de bachillerato dijo: por fin hemos estudiado algo real, algo conectado con nuestra vida. Esa alumna hoy, por cierto, según sé, está terminando el grado de filosofía en esta universidad, en esta facultad. Como ha dicho José Antonio, la pandemia nos ha planteado y nos sigue planteando muchísimos problemas éticos. ¿A quién atendemos primero? ¿A los mayores o a los jóvenes? ¿Es ético suspender derechos básicos como el de la libertad de movimiento, por ejemplo? ¿A quién vacunamos primero? ¿Con qué vacuna? No me voy a meter en el tema de las vacunas, que es muy complejo, pero bueno. Pero no solo esto que nos ha provocado ahora la pandemia, sino incluso también hay otros temas cotidianos. Por ejemplo, el 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, apareció este titular en la cabecera, este anuncio en la cabecera del Heraldo, ¿no? La obesidad, Día Mundial de la obesidad se cura en el quirófano. Yo no sé si esto, supongo que será ético, pero a mí me plantea verdaderamente algunos problemas éticos. Quiero decir que los problemas de la bioética no están solo ahora con el asunto de la pandemia por la COVID-19, sino que los tenemos habitualmente en toda nuestra vida y los vamos a tener siempre. Así que me parece un gran acierto el tema de la salud para este concurso, y yo por eso me voy a centrar en el tema de bioética y antigüedad clásica. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Primero, porque yo fui profesor de latín y los últimos 5 años de griego en un instituto, en varios institutos de Zaragoza, y además porque en estos momentos pertenezco, por una serie de cuestiones personales, a el Comité de Ética Asistencial del sector 2 de Zaragoza, que está ubicado en el Hospital Universitario Miguel Servet. Y cuando me propusieron este tema, pues me pareció interesante ver este aspecto que es, digamos, está conectado, o yo lo podría conectar, creo, con mis intereses profesionales y después con mi situación como miembro del Comité de Ética Asistencial en el Hospital Miguel Servet. Con mi intervención, desde luego, quiero demostrar que no se puede entender ni el desarrollo de la disciplina de la bioética, que habitualmente, como veremos, se dice que empezó, ¿no?, que se formó en el siglo XX, que no se puede entender sin hacer referencia al humanismo clásico. Y además, creo que otro de los objetivos es la defensa de nuestros estudios. Creo que podemos ser
ya no solo útiles en el sentido más pragmático del tema, sino que creo que podemos ser necesarios, que podemos aportar mucho a la sociedad desde nuestras disciplinas, porque en definitiva de lo que se trata es de hacer una convivencia democrática apacible, tranquila, esto quizás sea una ironía en estos días, en nuestras sociedades que son siempre plurales y diversas. Antes de empezar, sí que quería agradecer a 3 compañeros que me han ayudado a hacer esta charla, que son compañeros de instituto, de otros institutos, pero que sobre todo son amigos, que son María Cristina Villanez, Carlos Mas y Elvira Saravia. Sin ellos, desde luego, esta charla, que no sé si será mejor o peor, pero hubiera sido seguro mucho peor. Voy a estructurar mi disertación en 3 partes. Primero, me referiré a la bioética como ética aplicada, sus orígenes, desarrollo y principios. A continuación, me centraré en la bioética y la antigüedad clásica y terminaré abogando por una medicina compasiva como síntesis de lo que es la bioética o como lo que yo entiendo que es la bioética. No obstante, sí que tengan ustedes en cuenta que esto es una reflexión personal, subjetiva, yo no soy especialista en bioética, iba a decir que tampoco soy, no soy especialista en medicina en la antigüedad, solo soy y he sido profesor de instituto de latín y de griego. Por lo tanto, no trato de dar aquí una conferencia erudita, sino un acercamiento personal, por lo tanto subjetivo, en consecuencia incompleto, a un tema que a mí me parece apasionante, como es el de la bioética y como es el de la antigüedad clásica. La bioética es una ética aplicada, y desde que el hombre apareció en la Tierra, y por lo tanto hemos tenido que convivir unos con otros y en consecuencia teníamos diferentes opiniones, diferentes objetivos, hemos tenido que tomar decisiones. Y en lo que se refiere a la bioética y a la ética en general, como rama, la bioética como rama de la ética, pues se nos ha planteado siempre estos problemas. Otra cosa es que los hayamos academizado, que hayamos reflexionado sobre ello a más, menos, etcétera, etcétera. Sí que quiero decir que la bioética, o la ética si quieren, como rama aplicada de la ética, es un saber práctico, es una reflexión para la acción. No se trata solo de hacer estudios y grandes artículos, etcétera, etcétera, sino que tenemos que estudiar, tenemos que argumentar, tenemos que decidir para hacer. Eso es lo importante. No quedarnos solamente en la reflexión, sino que tenemos que actuar. Si tenemos que decidir a quién ponemos primero vacunas, si a los mayores o a los que están trabajando, a los jóvenes, pues ahí hay una decisión ética importante. Yo en las conversaciones de café con amigos y tal, pues había diferentes criterios. Unos pensaban que estaba muy bien vacunar a los más frágiles, como eran los ancianos, los más mayores, pero otros pensaban que no, que se protegía mejor vacunando a los más jóvenes, a los que estaban trabajando, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de reflexionar, de argumentar para hacer, para actuar. En general, la ética se considera que apareció pues especialmente con Kant, ¿no? Con la Ilustración, basada en la capacidad racional, que basa en la capacidad de raciocinio, de razón del hombre, y que por lo tanto ese es el ser autónomo, el que tiene capacidad de razón.
Pero fijaos cómo en esa discusión, en esa definición, ¿no? en esos presupuestos, se deja a mucha gente al lado, de lado, ¿no? Y los que no están en sus plenas facultades, esos no pueden decidir. Con Kant fundamentalmente, pero nosotros consideramos que podemos arrancarlo un poco anteriormente. Voy a identificar, porque la base está en el concepto de autonomía y de libertad personal, desde mi punto de vista. Yo voy a utilizar el concepto de autonomía y lo voy a identificar con el de autodeterminación, porque hay algunos, especialmente de la escuela de la Fundación Gustavo Bueno, que consideran que toda ética es heterónoma y lo que sí que podemos hacer nosotros es autodeterminarnos de alguna manera. Desde luego no es una discusión baladí en ese sentido, pero bueno, yo voy a identificar autonomía y autodeterminación. ¿Cuáles son los orígenes o los factores de desarrollo de la bioética en el siglo XX, ¿no? La bioética moderna, ¿no? Que es cuando aparece? Pues hay tres. Primero, los derechos del paciente, es decir, los usuarios, los pacientes, empezamos a adquirir derechos, tenemos autonomía para decidir, oiga, me ponga la vacuna, no me ponga la vacuna, quiero que me haga esta intervención, no quiero que me haga esta intervención, qué riesgos tiene este tratamiento, pues si tiene esos riesgos no los quiero, o aunque tiene esos riesgos, asumo yo los riesgos. Es decir, hasta entonces estábamos hablando de una medicina paternalista. Llega un momento que el ciudadano, con su libertad, dice que no, que él también tiene que decidir y puede decidir, y es el que tiene la última palabra. Entonces, los derechos del paciente, la autonomía del paciente. Esto está fundamentalmente en el informe Belmont de 1971, pero bueno, ya hablaremos con el consentimiento informado que nos piden cada vez que nos vamos a operar, por ejemplo, ¿no? En fin, un consentimiento informado y firmado. Normalmente, por desgracia, suele ser más bien firmado y no sé si siempre es informado, pero bueno, eso es otra cosa. Hay otro aspecto también que es el desarrollo científico. La ciencia médica, la tecnología médica ha avanzado tanto que desde luego plantea siempre muchos problemas. Ya no vamos a hablar de los problemas del inicio de la vida solo, con la reproducción asistida, sino también, por ejemplo, el final de la vida, la gestación subrogada, etcétera. Todo eso plantea muchísimos problemas. La terapia genética. ¿Qué hacemos con esa terapia genética? Bueno, hay veces que dices, sí, vale, pues con esta intervención genética evitamos esta enfermedad, pero no sabemos qué es lo que va a pasar después. ¿Modificamos o no modificamos la carga genética de la persona? Son problemas muy serios a los que la sanidad, pero no solo los sanitarios, sino también los ciudadanos, nos tenemos que enfrentar para decidir. Y por último, las instituciones sanitarias, con la protección universal de la salud. Claro, esto lleva muchos problemas de equidad. Los recursos, dicen, son limitados y tenemos que distribuirlos de manera equitativa. ¿Qué primamos? ¿Primamos este tipo de intervenciones? ¿Dejamos de lado las enfermedades raras, por ejemplo? Porque son pocas, no son muy rentables. ¿Qué hacemos con esos niños o con esas personas adultas ya que de repente contraen una enfermedad que es minoritaria? ¿Qué hacemos? Con tratamientos de muchísimo dinero al año. Son todas estas cuestiones las que tenemos que decidir. Estos son los factores de desarrollo de la bioética. De suyo, el primer comité de ética fue en Estados Unidos por un problema de diálisis.
A ver, se compró un aparato de diálisis y a ver a quién, qué se priorizaba, qué enfermos se priorizaban. Por cierto, no había ningún sanitario en ese comité. Porque después está la otra cosa, y es que parece ser que se lo han apropiado los sanitarios, los comités de ética y los de bioética. Yo estoy en el comité de ética, como ellos dicen, como lego, es decir, que no sé nada, ¿no? Pues soy el único representante de los usuarios a título personal, no represento más que a mí mismo. Bien, ¿cuándo se desarrolla la bioética como, digamos, disciplina? Pues por este señor, que era un oncólogo, y que es el doctor Potter, y bueno, pues que escribió un artículo en 1970 titulado Bioethics, The Science of Survival, y posteriormente, al año siguiente, escribió un libro, que es este, Bioethics, Bridge to the Future, ¿no? Bioética, un puente hacia el futuro. En ellos trataba de compaginar, fijaros, es muy moderno en este sentido, porque trataba de relacionar la biología, la ecología y la medicina con la ética. En este sentido es absolutamente moderno. Pero ya en 1926 el alemán Fritz Jahr escribió un artículo donde utilizaba el término de bioética, ya en 1926, un artículo que se titula Ciencias de la vida y de la moral, ya lo usó. La bioética, hemos dicho, es una rama de la ética aplicada. Nosotros sabemos que con Aristóteles la ética es un saber práctico sobre qué hacer. No es una ciencia, es otra cosa. No es una ciencia que siga la lógica demostrativa, sino la dialógica. Ya hablaremos después de esto. ¿Cuáles son los principios de la bioética? Los principios de la bioética que algunos rechazan, porque fue este señor, el doctor Potter y después otros, el informe Belmont, por ejemplo, del 74, en principio propusieron 3 principios por los que se debía regular la investigación sanitaria. La investigación. Los 3 principios eran respeto por las personas y su autonomía, beneficencia, o sea, que fuera provechoso para ellos, y justicia, es decir, que fuera equitativo, que no se discriminara a nadie, que no se cogiera a grupos sociales determinados para hacer pruebas con ellos, como se había hecho hasta el momento. No vamos a hablar de la época, la investigación nazi en los campos de exterminio, ¿no? Pero en otros casos también se había, la vacuna de la viruela, por ejemplo, cuando se llevó a España, se hizo con niños de internado, ¿no? Y después, en el 79, 5 años después, son Beauchamp y Childress quienes introducen en un libro que ya va por la 6ª edición, Principios de Ética Biomédica, el principio de no. Es decir, los 4 principios que nosotros tenemos ahora son sea para beneficio, el de no maleficencia, el de no hacer daño, que lo que hagas con el paciente no le perjudique. Ahí hay una discusión importante, pero bueno, yo no voy a entrar, no quiero centrarme en la bioética, sino que quiero centrarme en la relación bioética de antigüedad. El de autonomía, es decir, respetar los valores del paciente y también del médico. Y el de justicia, es decir, dar a cada quien lo que necesita y no exigir más. Estos 4 principios que podíamos decir, y algunos lo dicen, que son arbitrarios, ¿por qué 4 principios y no 5 o 6 o 7? ¿No? Bueno, pues simplemente ha ido evolucionando así. Pero sí que es cierto que ya la mayor parte o mucha gente ya no solo se refiere a los principios, sino que habla más de valores, porque es más fácil. El valor de la vida frente al valor
qué sé yo, de la beneficencia psicológica para uno, por ejemplo, o el valor del dolor. No quiero sufrir, lo que para otros podría ser. Ahí hay un enfrentamiento siempre entre valores. Yo, de todas formas, por mi experiencia en el comité de ética, lo que sí que veo es que al final se compaginan las dos tendencias, ¿no? Se compagina la tendencia principialista, es decir, se van analizando primero los valores y después se traslada eso a los 4 principios básicos. Pero en fin, bueno, esto es un problema que no tiene mayor importancia. Yo ahora me voy a centrar ya en el siguiente aspecto, en el aspecto central, que es el que creo que les interesará más a ustedes, y es el de la bioética y la antigüedad. El paso de la ética heterónoma a la autónoma, como decíamos, eso que establece ya Kant, ¿no? Bueno, pues es un proceso largo, no aparece de repente con Kant. Nosotros pensamos, o desde luego creo que se puede rastrear todo ese proceso a lo largo de la cultura grecolatina, por ejemplo, que es la que a nosotros nos interesa en estos momentos. Si nos vamos, por ejemplo, a la épica del héroe, el héroe épico griego, homérico, se debe al mandato de los dioses. Eso es una ética heterónoma. Ahí está en la Ilíada, y yo creo que uno de los dilemas, ¿no?, más duros, más difíciles, y que se somete Agamenón, iba a decir el pobre Agamenón, es el sacrificio de Ifigenia, ¿no? Es decir, oye, si quieres salir vencedor, si quieres que tu pueblo salga vencedor, tienes que sacrificar a tu hija. A mí me parece, y Agamenón lo acepta. Agamenón lo acepta. Está sometido a los dioses. Algo parecido, por otra parte, a lo que ocurre con el sacrificio de Isaac, ordenado por Yahvé a Abraham, en el Antiguo Testamento, en el Génesis 22. Pues es exactamente lo mismo. Es decir, oye, tienes que obedecer a tu Dios. Y es duro. Supongo que para Abraham sería muy duro, y desde luego para Agamenón lo era. Pero también el héroe épico, bueno, he puesto esta diapositiva, este fresco, porque de acuerdo con una investigadora de la universidad, yo creo que es Complutense, una historiadora del arte de la Universidad Complutense, aquí hay algo que puede estar muy cercano a los aragoneses y iconográficamente a los aragoneses y a los zaragozanos, ¿no? Esta es Minerva en una columna, y bueno, siempre me ha parecido curiosa esa iconografía como un antecedente que para nosotros que vivimos aquí y que lo tenemos tan presente es muy curioso. Pero bueno, esta idea no es mía, es de una profesora que ahora no recuerdo cómo se llama, creo que es de la Complutense, si no es la Complutense es de la Autónoma de Madrid, una profesora de arte. Digo que también se debe a la comunidad, no solo a los dioses, sino que se debe también a la comunidad. Y ahí, bueno, pues he elegido el pasaje de Héctor, ¿no?, en la Ilíada, en el canto sexto de la Ilíada, ¿no?, cuando sabe que va a morir pero tiene que enfrentarse, y se tiene que enfrentar, y tiene que salir, y se despide de su mujer y de su hijo. Y ahí, en traducción de Emilio Crespo, le dice: le dijo a su vez el alto Héctor de tremolante penacho: también a mí me preocupa todo eso, mujer, pero tremenda vergüenza me dan los troyanos y troyanas de rozangantes mantos, si como un cobarde trato de escabullirme lejos del combate. También me lo impide el ánimo, pues he aprendido a ser valiente en todo momento y a luchar entre los primeros troyanos, tratando de ganar gran gloria para mi padre y para mí mismo. Y más adelante dice: desdichada,
no te aflijas demasiado por mí en tu ánimo, que ningún hombre me precipitará al Hades contra el destino. De su suerte te aseguro que no hay ningún hombre que escape, ni cobarde ni valeroso, desde el mismo día en que ha nacido. Es decir, no sólo el héroe épico en la Ilíada obedece a los dioses, sino que también obedece a la comunidad, se debe a su comunidad y por lo tanto sacrifica todo. Ahí hay un elemento también de elección, podría ser un cobarde, es cierto, pero el hecho es que él decide por su tribu, decide porque el otro, Agamenón, porque se lo mandan, la diosa porque se lo mandan los dioses. Sin embargo, yo creo que en la Odisea hay cambio, ¿no? El personaje de Ulises, de Odiseo, sí que elige en muchos momentos. No, como todos ustedes conocen perfectísimamente, muchísimo mejor que yo, la Odisea y los problemas que ello plantea, simplemente voy a decir que toma decisiones incluso en contra de su propio interés. Lo están recibiendo estupendamente en la corte de los feacios, el rey Alcinó, y se va, ¿no? Y rechaza proposiciones de Circe y de Calipso, esta que le ofrece la inmortalidad, y dice, no, mira, prefiero morir, me voy. Ahí hay, yo personalmente creo ya, una decisión personal muy clara, ¿no? De decir, ya no me someto a los designios de los dioses, sino que yo elijo y me voy. Y sé que voy a morir y sé que viviré con mi mujer, que envejecerá, pero es lo que yo elijo. Cuando ya había terminado de redactar estas páginas, el pasado sábado en el ABC había una columna de Pedro García Cuartango en el que insistía en este aspecto de Ulises y de la Odisea, y dice, sin pretenderlo, el hijo de Laertes anticipa un humanismo que construye en la soledad y se reafirma frente a los dioses. Los mismos valores que inspiraron veo mal con esto, que inspiraron siglos más tarde a Kant y la Ilustración. Esos ideales son la autonomía individual y el derecho de cada ser humano a determinar su propia vida. Todo esto estaba ya en Homero, pero no hay que sorprenderse de encontrar en los antiguos clásicos las claves de los grandes dilemas del presente. Se lo he querido leer a ustedes porque me parece que es verdaderamente así, y que por casualidad desde luego coincidíamos en la diferenciación entre la Ilíada y la Odisea, y especialmente del personaje de Ulises. Pero este camino hacia la autonomía, hacia la autodeterminación, yo lo veo más claramente en ese poema de Arquíloco, ¿no? En el que dice, algún sayo, en traducción de Carlos García Gual, algún sayo alardea con mi escudo, arma sin tacha, que tras un matorral abandoné a pesar mío. Puse a salvo mi vida, ¿qué me importa el tal escudo? Váyase al diantre, ahora adquiriré otro no peor. Bueno, esto ya es ir contra los designios, contra la obligación de su tribu, ¿no? de su comunidad. Es decir, no, primero yo, y después ya veremos, ¿no? Que en definitiva no es ni más ni menos que lo contrario que dice Tirteo, en otro poema, en traducción de García Gual. Pues es hermoso morir si uno cae en la vanguardia, cual guerrero valiente que por su patria pelea. ¿No? Sí, bueno, mira, yo. Es decir, es lo contrario del tópico horaciano dulce et decorum est pro patria mori, de los Carmen III, ¿no?
pero que ya estaba en la Ilíada, cuando Héctor, dirigiéndose a los troyanos, dice: no es una ignominia para quien defiende la patria quedar muerto. Es decir, lo que quiero ir demostrando es que el proceso de autonomía que va a ser decisivo a la hora de desarrollarse la bioética, ya lo tenemos en la antigüedad clásica. Pero, desde mi punto de vista, será en el siglo V antes de Cristo cuando se conquista la libertad individual, sí que es cierto, para los ciudadanos varones libres, nada más. Y por lo tanto, es el fundamento de la democracia. Sin libertad no puede haber democracia en la Atenas de esa época. Y serán los dramaturgos griegos, yo creo, muy en especial Sófocles, quienes plantearon esa responsabilidad individual respecto a sus actos. En Esquilo, por ejemplo, el héroe trágico obedece a los dioses, pero ya en Sófocles no. Ya en Sófocles no. A ver. En Sófocles el héroe asume su responsabilidad moral y actúa en consecuencia enfrentándose a la comunidad, a la ciudad, si fuera necesario. Y el ejemplo clásico y más importante, más fuerte desde mi punto de vista, desde luego es Antígona, ¿no? Antígona, que ya volveremos después sobre la figura de Antígona, ¿no? Tras la muerte de sus hermanos, ¿no? De Eteocles y Polinices, Creonte, rey de Tebas, tío de Antígona, prohíbe dar un enterramiento como era tradicional, como mandaban los dioses a Polinices, a Antígona, ¿no? Que no entierre a Polinices, porque ha sido un traidor, ha retado a la ciudad. Y Antígona le dice que ni hablar. Y llega hasta la muerte, se rebela. Aquí sí que es cierto que siguiendo la tradición familiar, ¿no? Siguiendo la tradición de los dioses, ¿no? Que exigen un enterramiento como es debido. Bueno, no voy a entrar en la polémica con Hegel y demás, ¿no? Que ven como como una especie de derecho tribal el de Antígona, aunque posteriormente la figura de Antígona se ha visto con un valor positivo por enfrentarse precisamente a un dictador, ¿no? Pero bueno, es ambivalente. Yo creo que las dos lecturas se pueden hacer. A mí más me interesa otro aspecto de Antígona, que ya hablaremos después. Aquí tenemos, pues, yo creo que otro de los elementos, otro de los pasitos, ¿no?, importantes en la adquisición de la autonomía personal. Pero lo voy a dejar ahí en ese sentido, porque yo creo que ese proceso más o menos ya lo tenemos claro, el de la autonomía. Y ahora vamos con los principios de la bioética y la medicina en la antigüedad, porque algo tiene que ver la medicina también en la antigüedad con esto. No solo vamos a hablar de los filósofos, de los dramaturgos, de los literatos, sino que también en el mundo, digamos, científico, ¿no?, de la medicina científica, empírica del mundo griego, también podemos encontrar estas raíces. Como el tema central del concurso es la medicina en la antigüedad, voy a hablar dos frases nada más sobre la medicina en Grecia, especialmente en Grecia. Me centraré en Grecia. Y es que todos reconocemos los orígenes de la medicina actual, de la medicina occidental, en la medicina griega, que evolucionó también desde un pensamiento mítico y religioso y sobrenatural a una medicina racional basada en el logos, en la razón y en la palabra. La curación por la palabra es un libro importantísimo de 1958 del aragonés, por cierto, Pedro Laín Entralgo, sobre la medicina desde los orígenes
hasta hasta el final prácticamente de Grecia y de Roma, donde estudia la función del logos, que en griego es, como saben ustedes, tanto razón como argumento. Pero el otro día estaba pensando sobre esto, sobre la palabra logos. Claro, en latín se traduce verbum, ¿no? In principio erat verbum, en el principio era la palabra, y es no solo palabra, sino que el verbo, si tuviéramos que preguntarle a un chico en clase, como le preguntamos a veces, ¿qué hace un verbo? ¿Qué es un verbo? Lo definiríamos como el verbo es la acción. Por eso, la curación por la palabra no solo es que con la sola palabra se cura, sino que también se cura con la acción. Estamos hablando que la bioética es una disciplina, es una reflexión para la acción, la ética también en general. En la evolución de una medicina religiosa, mítica, hacia una medicina empírica, son imprescindibles la aportación de los presocráticos. Sin ellos no hubiera habido medicina científica o empírica. Los presocráticos básicamente lo que hicieron es explicar la realidad mediante una abstracción, al preguntarse por el principio constitutivo que explica la realidad física. Tales dirá que es el agua, Anaximandro el infinito, el apeiron, Anaxímenes el aire, en fin. Pero hay un elemento constitutivo, un principio constitutivo de la naturaleza, de la realidad. Y si eso es así, se puede estudiar, se puede analizar. Sin ese paso, no voy a entrar en más, pero sin ese paso no se podría haber dado una medicina empírica. Desde luego el primer estudioso médico, podríamos decir, empírico es Almeón de Crotona, del siglo VI, antes de nuestra era. Es un filósofo pitagórico, médico, que considera la enfermedad como una ruptura de equilibrio de la naturaleza, de la physis. Y por lo tanto, la enfermedad, si hay un desequilibrio, si hay una ruptura de ese equilibrio, se puede estudiar mediante la razón, mediante el logos. Este médico, por cierto, también es el que determinó que el cerebro es el que rige la conciencia. Curiosamente. Y es, desde luego, el inicio de la medicina racional. Pero, evidentemente, será Hipócrates, el gran antecedente y de gran trascendencia para la medicina, no solo griega, romana y medieval, sino para también la medicina occidental, ¿no? Nació, como saben ustedes, en la isla de Kos, a mediados del siglo V, y muere con 85 años, es coetáneo de Sócrates. Quiero decir, estamos hablando del siglo V, estamos hablando de una época donde la democracia en Atenas, donde todas estas cosas se están discutiendo y todo aparece a la vez, ¿no? El corpus hipocrático, como lo conocemos nosotros, que son, unos 60 textos médicos, muy variados y además de fechas muy diferentes. Los especialistas no se ponen de acuerdo en la cronología, pero a nosotros eso no nos importa demasiado para lo que yo quiero aquí demostrar. Lo verdaderamente importante es que para Hipócrates, igual que para Almeón, el hombre es physis, es naturaleza. Y si la enfermedad es un desequilibrio de la naturaleza, una ruptura del equilibrio, de la isomoira, entonces se puede estudiar. Y ese equilibrio lo basan entre 4 aspectos, que son lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Cuando uno de ellos se apodera,
o deja de ser, se descompone ese equilibrio y por lo tanto se produce la enfermedad. La medicina para Hipócrates es un saber técnico, es una tecné, pero también es un arte médica. Y es un conocimiento científico, es episteme. Hipócrates además establece un método para reconocer la enfermedad. A mí el que me parece que tiene una vigencia absoluta es lo que es la anamnesis, ¿no? El recuerdo del pasado, lo que hoy llamaríamos la entrevista clínica, que queda reflejado en la historia clínica. Si no se hace una buena historia clínica, si no se hace una buena anamnesis, es muy difícil llegar a un buen diagnóstico. Por eso es tan importante en medicina la historia clínica, y que eso quede reflejado ya no solo para asegurar los derechos del paciente y del médico que actúa, ¿no?, sino sobre todo porque ahí está la base de, en Hipócrates desde luego, dónde se ha producido ese desequilibrio. ¿Cuál es ese desequilibrio? Por eso es tan importante para la medicina actual, según me dicen los médicos, hacer una buena anamnesis. Hay que saber preguntar. ¿Y a usted qué le pasa? Pues es que me duele. Ya, ¿y dónde le duele? Pues aquí. Pero ese dolor, pues no sé, es un dolor. Ya, pero es agudo, es así un poco discontinuo, es decir, el médico es el que sabe, pero es el médico el que tiene. Bueno, pues esto ya lo hizo, ya lo deja establecido Hipócrates. Basado en esto, se establecen los síntomas, que establece la etiología, las causas y el posterior tratamiento. Tratamiento que para Hipócrates, como ustedes también sabrán, tiene muchísima importancia la dietética y el cambio de estilo de vida. La cirugía lo hacían otros, pero el médico era otra cosa. ¿Y por qué es importante el cambio de estilo de vida y la dietética? Pues por lo que hemos dicho antes, porque la enfermedad es un desequilibrio de humores y por lo tanto, mediante la alimentación, mediante el cambio de estilo de vida, reequilibramos el desequilibrio anterior y llegamos a la curación. En esto, como ven, es tremendamente moderno, tremendamente moderno. Pero también en lo que nos incumbe a nosotros ahora, a mí especialmente, lo que me he centrado yo más, es en la ética profesional. También es el que deja establecida una ética profesional, en lo que se llama el código deontológico. Código deontológico, lo que ya ahora llamamos el código deontológico, el juramento hipocrático, que todavía los médicos lo hacen. Por cierto, un paréntesis, el que se hace ahora normalmente es el de la Declaración de Ginebra, que fue adoptado por la Asociación Médica Mundial en el 48, pero ha sido revisado y la última revisión fue del 2017 en Chicago, ¿no? Y también se utiliza otra, que es la que redactó el doctor Luis Lasaña, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, ¿no?, en 1964. La Universidad de Tufts, que tiene está muy especializada en bioética, por cierto. Entonces, ese código deontológico, que lo vemos en el juramento hipocrático, Jorcos, ¿no?, en griego, o Jus Jurandum en latín, es el texto más breve del corpus hipocrático y posiblemente también de los más comentados, ¿no? Se piensa que es del siglo V antes de nuestra era. Tiene dos partes. La primera parte es lo que para entendernos sería la parte corporativa, es decir, la relación es un pacto de familia, ¿no?, de gremial. Yo, aquí somos médicos, tú tienes que cuidar de mis hijos, tienes que tal, de mi familia, patatán.
Y después la parte ética, podríamos decir, de conducta ética respecto al paciente. Bueno, esto también estaría en la base no solo de los colegios profesionales, ¿no? Los colegios profesionales nacieron en la Edad Media, bla, 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 pero aquí también clarísimamente hay un punto de colegio profesional, que es esa primera parte del código del juramento hipocrático, que es corporativista. Es decir, bueno, vamos a defendernos entre nosotros, ¿no? Y la segunda parte ya sería el que tiene las normas de comportamiento en el ejercicio de su profesión. Yo no voy a leer, el código está muy bien traducido, yo utilizo la traducción de María Dolores Navalara en Gredos, pero bueno, está muy bien traducido, muy bien comentado, por cierto, pero haré algunas referencias cuando hablemos ahora de los principios de la bioética, relacionándolos ya con el mundo antiguo. Ya, por ejemplo, el de beneficencia, hemos dicho antes, y no maleficencia. Yo los voy a apuntar ahí. El de beneficencia, desde luego, es la actuación médica que debe reportar un beneficio para el paciente. Y entonces hay que evaluar los pros y los contras. Es decir, ¿es mejor o es peor dar esto? Dada la situación personal del paciente, ¿no? Del enfermo. El de no maleficencia, primum non nocere, es una obligación no hacer el mal, antes incluso que el bien. Esto, por ejemplo, pues tiene muchos problemas. Por ejemplo, hay un problema ético que sale siempre, que es de la transfusión sanguínea a los testigos de Jehová, ¿no? que la niegan. Se puede, se debe, es mejor. Estamos violando la autonomía y la libertad del paciente testigo de Jehová que rechaza la transfusión sanguínea. El principio de beneficencia y no maleficencia ahí están, y el de autonomía, o sea, está todo junto, e incluso el de justicia, pero no voy a entrar ahora en este tema concreto. El principio de beneficencia y no maleficencia está en el juramento hipocrático ya. Más, desde mi punto de vista, el de no maleficencia, el de no hacer daño, que el de beneficencia, pero también. Dice, sobre todo en el régimen dietético, ¿no? Dice, haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo según mi capacidad y recto entender. Del daño y la injusticia le preservaré. Precepto que es seguido de otro, dice, no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. Esto del pesario abortivo es, está muy discutido también por los especialistas, a qué se refiere, etcétera, etcétera, lo mismo que lo de los venenos. Este tema, por ejemplo, está clarísimamente, siempre sale a colación cuando se trata del aborto o cuando se trata de la eutanasia, como estamos ahora en discusión. Por cierto, he leído que el Tribunal Constitucional portugués ha rechazado la ley de eutanasia portuguesa. Y aquí está en proceso en el Senado, creo recordar, ¿no? Es decir, ahí clarísimamente ya Hipócrates, el juramento hipocrático, dice el de no maleficencia y el de hacer bien, especialmente con la dietética, ¿no? El principio de autonomía yo creo que también está, porque se obliga a respetar el secreto profesional cuando dice lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. Es decir, aquí hay un respeto absoluto a la autonomía del paciente. Algo que está, este es uno de los temas estrella en todos los comités de ética, el de
el de la información, de qué se puede idear, no se puede idear, algunas cosas, en fin. Pero, como hemos dicho antes, la conquista de la libertad individual es, desde luego, un proceso largo. Hemos visto hasta el siglo V, pero está también clarísimamente visto en Epicuro, en los epicúreos y en los estoicos, ¿no? Para Epicuro, el placer es el mayor bien, pero para alcanzarlo debemos organizar los deseos y elegir entre las diferentes posibilidades que la naturaleza nos brinda. Yo ahí veo un derecho y una propuesta de elección, por lo tanto, de autonomía. Es el individuo el que elige un deseo u otro, un deseo frente a otro, o un límite a sus deseos frente a otros. Y eso solo cabe que lo haga el propio individuo. Desde ese punto de vista, yo creo que los epicúreos dan mucha importancia a la autonomía, pero también los estoicos, que persiguen el control de las pasiones, ¿no? Mediante la razón, mediante la inteligencia, para alcanzar la felicidad, la eudaimonía, que no es otra cosa sino vivir conforme a la naturaleza. Y en Epicteto, por ejemplo, podemos ver en el primer capítulo del manual, dice: de lo existente unas cosas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo, y en una palabra, cuanto es asunto nuestro. Y sigue más adelante: y lo que depende de nosotros es por naturaleza libre, no sometido a estorbos ni impedimentos, mientras que lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, sometido a impedimentos, ajeno. Recuerda, por tanto, que si lo que por naturaleza es esclavo lo consideras libre y lo ajeno propio, sufrirás impedimentos, bla, 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 bla. Es decir, le está diciendo, usted tiene que elegir, usted es libre para elegir, usted puede elegir porque es libre. Y finaliza ese capítulo diciendo: examínala, dice, eres una representación y no un absoluto de lo representado. Examínala, pon la prueba mediante las normas esas que tienes, y sobre todo con la primera, la de si versa sobre lo que depende de nosotros o sobre lo que no depende de nosotros. Y si versara sobre lo que no depende de nosotros, ten a mano lo de que no tiene que ver conmigo. Es decir, pero eres tú el que eliges. Ahí hay un paso importantísimo desde mi punto de vista, un canto a la libertad individual, a la autonomía, a la elección. Y si vamos a Séneca, bueno, Séneca tiene sobre el suicidio y demás, pues bueno, yo creo que es de lo más radical que he leído yo respecto a la libertad individual. Nadie me va a imponer a mí cómo debo morir o si debo morir. Eso es una elección mía, que no incumbe a nadie más. Pero dice en la brevedad de la vida, llega a decir, dice: a medias libres se llamó Cicerón, pero por Hércules nunca un sabio se rebajará hasta tan humillante calificativo. Nunca será a medias libre, sino de una libertad siempre completa y sólida, suelto y dueño de sus actos y superior a los demás. ¿Qué más podemos decir sobre la autonomía personal y sobre la autonomía, en este caso si lo trasladamos a la autonomía del paciente, ¿no? Que por cierto, todos somos pacientes, pues eso lo elijo yo. Cómo vivir y por lo tanto cómo morir, lo elijo yo. El otro aspecto es el de la justicia, hemos dicho. Cuando el juramento hipocrático también tiene yo creo, bueno, ahí, ¿no? Dice, cuando dice, del daño y la injusticia le preservaré. O sea, ya ahí está hablando de justicia. Cuando hablamos de justicia pensamos en la ley, ¿no? Decimos, no, es una cuestión de la ley, pero no es eso. Todos sabemos que lo legal y lo justo son conceptos relacionados, pero no son equivalentes. Efectivamente, no hay justicia sin ley, pero no toda ley es justa. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, a mí me gusta más el término de equidad, ¿no? Pero bueno,
se impone el término de justicia, por lo que veremos después, que todo el mundo lo ha aplicado así, por lo tanto, pero el término de equidad, es decir, ser justo, ser equitativo en la distribución de los recursos. Esto es lo que decimos. ¿Qué es lo que sería una justicia distributiva? Como la que aparece en Aristóteles. Para Aristóteles, la justicia emana del cumplimiento de la ley y la equidad de la aplicación de la ley, teniendo en cuenta siempre las circunstancias del individuo. No se trata de un reparto igualitario, sino de dar a cada uno lo suyo, según sus necesidades. Esta frase que la puso de moda, si queréis, Marx, en la crítica del programa de Gotha de 1875, pero ya apareció antes esta expresión en un órgano, en un periódico, el Organisateur, en 1829, y otras veces también posteriormente. Pero es una idea que también la encontramos en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, encontramos, en el capítulo 4 dice: entre ellos no había indigentes, pues los que poseían campos o casas los vendían. Llevaban el precio de la venta y lo depositaban a los pies de los apóstoles. A cada uno se le repartía según su necesidad. O sea, esa idea de justicia equitativa, de justicia igualitaria a partes iguales todos, y justicia, lo que llamaremos después justicia distributiva, pues son diferentes. Y es una idea antigua. Está en Platón. En Platón hablan, en el libro primero de la República, hay diferentes definiciones de justicia en función de quién interviene en el diálogo, ¿no? Y Sócrates no está de acuerdo con casi ninguna de ellas, ¿no? No obstante, dice la definición que más se cita es devolver a cada uno lo que corresponde. Proe con hekastoi apodidonai, ¿no? Está en la República. Que Ulpiano tradujo como dar a cada uno lo suyo, sum cuique, ¿no? Tribuere. Pero en realidad estas definiciones no nos aclaran nada sobre lo que corresponde a cada uno, ni los criterios con los que debemos distribuir los bienes y los servicios, ¿no? Aristóteles distingue dos tipos de justicia: la legal o general y la justicia particular, que a su vez se divide en otras dos: justicia distributiva y conmutativa o correctiva. La justicia distributiva es atribuir los bienes y las cargas según los méritos de cada uno, con arreglo a una igualdad proporcional, mientras que la justicia conmutativa o correctiva regula los intercambios entre particulares. No se trata, pues, en Aristóteles admite sin ningún problema la justicia distributiva, es decir, no dar exactamente de forma igualitaria a todos, algo que después pues está vigente hoy en día. Si uno de los elementos, uno de los criterios por los que se diferencian posiciones políticas, clarísima es un reparto radicalmente igualitario para todos o un reparto desigual en función de las características de cada uno. Y ahí hay dos posturas absolutamente divergentes. Estaría, por irnos a la modernidad, ¿no? La postura del igualitarismo radical sería la de Hayek, ¿no? Los neoliberales, Escuela de Chicago, etcétera, etcétera, y después estarían los el reparto desigual de Rawls, ¿no? Su teoría de la justicia, que es, en definitiva, esas dos contraposiciones, ahí estamos. Pero eso ya lo dejó establecido Aristóteles, y nosotros lo podemos encontrar. Como esta charla iba sobre bioética y antigüedad clásica, yo creo que la referencia en este caso concreto también, no solo beneficencia, autonomía, que es en lo que más me he centrado,
sino también en justicia. Los antecedentes son clarísimos en nuestro mundo griego y latino. No voy a insistir, desde luego, en toda la teoría de la justicia, que es muy interesante, pero sí que me quiero detener en lo que es el método deliberativo, es decir, cómo conjugamos los diferentes valores, cómo conjugamos los diferentes principios, los 4 principios que a veces están en juego. Por ejemplo, en la transfusión de sangre, el rechazo de transfusión de sangre a testigos de Jehová, están todos. Está el de no maleficencia, está el de beneficencia, está el de autonomía del paciente que lo rechaza, pero está también el de justicia, el de equidad, porque ¿se puede hacer una operación sin transfusión de sangre? Técnicamente parece ser que sí, que es posible, pero es mucho más cara. ¿Es justo o no es justo? Ahí tenemos los 4. ¿Cómo compaginar esos 4? Porque si hemos dicho que la ética, la bioética y la ética no es una ciencia, sino que es algo dialógico, tendremos que llegar a un consenso, a un acuerdo, para respetar todos los valores o todos los principios, que no se quede ninguno atrás. Todos entran en el juego y todos debemos respetar a todos. ¿Cómo se llega a eso? Pues solamente se llega mediante el diálogo. Mediante el diálogo, mediante la argumentación, mediante el logos, mediante la palabra y la consideración de los argumentos de uno y de los argumentos de otro. Es decir, y esto no es privativo de unos especialistas, sean filósofos, sean sanitarios, sean juristas, esto es prioritario de todos los ciudadanos, porque a todos los ciudadanos, de una u otra manera, nos importa esto, porque todos somos pacientes, o lo seremos, indudablemente. Por lo tanto, mediante un diálogo como como el que hacía Sócrates, y como en el que se basaba la democracia ateniense, de isegoría y parresía, de todos y libre. Sócrates lo llevaba esto a la plaza pública. ¿Qué mejor que no dejar esto para especialistas? No, en la plaza pública interpelaba a todos. ¿Y tú qué crees que? ¿Y tú qué crees que se debe hacer? ¿No? Y solo se puede llegar a la verdad mediante el consenso, que es lo que diría Habermas, ¿no? En este caso, Diego Gracia es el gran, digamos, el promotor de la bioética en España. Él era es catedrático, no sé si es emérito, está jubilado desde luego, de Historia de la Medicina en la Complutense. Se encargó, no sé si es ahora, pero se encargó de la Fundación Zubiri también, y es una figura respetadísima internacionalmente en bioética. Especialmente también ha trabajado mucho en Latinoamérica y es un hombre tremendamente amable. Él sigue el método deliberativo que plantea desde luego Aristóteles, ¿no? En el sentido de lo que es la virtud entre un extremo y otro extremo, ¿no? In medio virtus. Hay que llegar a un acuerdo desechando los extremos y solamente lo que ellos llaman los cursos extremos y los cursos intermedios, solamente los cursos intermedios pueden respetar todos los valores y los 4 principios, porque los cursos extremos no se respetan
o siempre hay un valor que prevalece, siempre hay un principio que prevalece sobre otros. Es muy raro que lleguemos a lo que se llama dilema. El dilema sería entre dos valores absolutamente contrapuestos, que por ejemplo eso podría ser posiblemente en la eutanasia, ¿no? Es decir, dos valores contrapuestos, el valor de la vida y el valor de la libertad y del no sufrimiento. Y bueno, si aceptas el de la vida, está fuera. Digo en extremos sin entrar en profundidades porque habría muchas más cosas que decir ahí. Es decir, el método, la lógica dialógica, el método deliberativo que propone Diego Gracia es desde luego está basado en Aristóteles, en la idea, el concepto de virtud de Aristóteles, que es evitar los extremos e ir a los cursos intermedios. Él llega a proponer, creo que como mínimo hay que proponer un curso extremo de un tipo, otro curso extremo y después hasta 5 cursos intermedios. Y de ahí elegir el que sea más conveniente, el que sea entre todos. Libre y seguridad y con libertad de palabra, parresía, algo que por cierto y por desgracia no parece que exista en nuestra democracia española. Bueno, he puesto aquí 2 libros. El primero es Fundamentos de Bioética, es un libro de 1989, y el último que yo conozco es el 19, que es Bioética Mínima, para aquellos que quieran interesarse por estos temas. Yo desde luego este de Bioética Mínima es un libro que yo creo que es asequible. Y para ir concluyendo, porque me estoy alargando más de lo que yo quiero, si tuviera que resumir en una sola palabra de qué va la medicina, de qué va la bioética, y que creo que enlaza con la antigüedad, sería la compasión, la medicina compasiva. Ahí resumiría yo lo que es una medicina ética, una actuación médica ética, una medicina compasiva. Compasiva en el sentido etimológico de la palabra, el sentido etimológico de la palabra, es decir, sufrir con. Esta medicina compasiva, evidentemente la compasión es un sentimiento, por lo tanto no se puede exigir por ley. Pero esto llegó hasta el tribunal, no sé si hasta el Tribunal Supremo en Australia, si se podía exigir legalmente una medicina compasiva. Y el Tribunal Supremo dijo que no, claro, está clarísimo, que no. Pero a mí me parece que es una pregunta mal hecha. Pues claro que no, si es un sentimiento, ¿cómo vas a elegir, ¿no? que tú seas compasivo? No. Pero una actuación compasiva yo creo que sí. ¿Y eso qué significa? Pues fijaos, también aquí tenemos raíces, podemos servirnos del vocabulario griego. Terapia viene de therapeia, que significa servidumbre y cuidado del cuerpo. Y therapeuo es estar al servicio de alguien, cuidar y luego curar. Pero estar al servicio de. Es una medicina que tiene que estar al servicio del paciente. Es decir, el cuidado es la base de la ética médica. Últimamente, bueno, desde hace algún tiempo, este asunto del cuidado se deja sobre todo para enfermería. Y yo creo que es un error. No, el cuidado es de todos. Incluso por supuesto de los familiares, pero incluso de los próximos, de los ciudadanos. Ese es el cuidado. No solo de enfermería, no solo de los enfermeros y de las enfermeras, sino también de los médicos y de las médicas.
es de todos. Y ahí volvemos otra vez a Antígona. Con ese enfrentamiento que decíamos, esa diferente lectura, ¿no? Si es una heroína por enfrentarse al poder, que lo es, dictatorial de Creonte, por haber ordenado algo que es cruel e inhumano, o bien si es una egoísta porque defiende una ética tribal de la familia frente a la comunidad. Yo creo que lo que más destacado de Antígona, y no soy original, lo he leído en algún sitio, es el que es una mujer que cuida del difunto, que cuida de su hermano, que es el que ha sido el más frágil, es el que ha desechado la comunidad, y ella lo cuida. En ese sentido es una heroína, aunque eso le suponga la muerte. Por eso a mí me parece muy importante esta figura de Antígona, y por eso me gusta tanto también la Antígona de Sófocles. Pero de ello, de la ética del cuidado, se hace también eco el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos. En el capítulo 3, en el parágrafo 115, llega a decir: el servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece, y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Es decir, en el cuidado del enfermo, además, no solo es del médico, del enfermero o de la enfermera hacia el paciente, sino que hay una reciprocidad. Tiene que haber una reciprocidad, porque el médico tiene un saber técnico imprescindible que debe ser reconocido por el paciente. Y el paciente tiene que reconocer ese conocimiento y esa competencia, y por lo tanto fiarse. Tiene que tener confianza en el médico. Si no se establecen estos dos elementos, algo falla, y fallará. Pero esta ética del cuidado que nosotros lo hemos visto en Antígona, por ejemplo, también estaba lo podemos ver en la paleoantropología. Hace 1,8 millones de años, el Homo erectus ya tenía sentimientos de compasión y cuidaba a los enfermos. Por no irnos a otro país más que al nuestro, en Atapuerca, aquí lo tenéis, en Atapuerca se encontró un cráneo, Benjamina, es el nombre, en la cima de los huesos, es una niña con malformaciones genéticas, concretamente craneosinostosis, que es la fusión prematura de las suturas craneales, lo que provoca rechazo, o sea, deformidades y retraso mental, y murió hacia los 10 años. Por lo tanto, alguien la cuidó. Estamos hablando del Homo heidelbergensis. Y esto mismo lo hemos encontrado, se han encontrado también en otras excavaciones. En Georgia, en el yacimiento de Manisi, se encontró un esqueleto, también varón, con deformaciones severas y que sobrevivió bastante tiempo. Y lo mismo en el yacimiento iraquí de Shanidar, se encontró un esqueleto neandertal de un varón con el brazo atrofiado, los pies deformes y tuerto, y murió a los 40 años. Alguien lo cuidó. Incluso alguien masticaba su comida. Y de esto se hace eco también Bauman, cuando en un libro maravilloso,
Confianza y temor en la ciudad, vivir con extranjeros, llega a decir: los antropólogos llegaron a fechar los albores de la sociedad humana gracias al descubrimiento de un esqueleto fósil, que es el que les he contado a ustedes. La conclusión del antropólogo era simple: allí había existido forzosamente una sociedad humana, porque esto no habría podido darse en un rebaño donde una pierna rota termina con la vida del inválido, ya que no puede sustentarse por sí mismo. Es decir, el cuidado es lo que nos hace humanos. Sin cuidado no hay humanidad, en el sentido en el que nosotros entendemos la humanidad, que es lo que más o menos hablamos del humanismo clásico, que ya lo veíamos en el humanismo clásico. Una medicina compasiva, pues, va más allá del mero conocimiento técnico de la enfermedad, que se estudia en las facultades de medicina. En las facultades de medicina se estudia la enfermedad, pero no se estudia el enfermo concreto. Se estudia, eso es la episteme, pero la enfermedad, el estudio de la enfermedad, podríamos decir que es una ciencia, no suele entrar. Ahora sí, ahora hay alguna asignatura de bioética, ¿no?, en las facultades de medicina, pero la actuación clínica es otra. La actuación clínica es la que tiene que tener en cuenta al enfermo y no solo la enfermedad. Pero vuelvo a decir lo mismo: una medicina compasiva, sí, pero también una confianza del paciente respecto al saber técnico y sus habilidades del médico. Sin una medicina compasiva, sin una medicina del cuidado, yo iba a decir, sin una sociedad que no se preocupa por el cuidado del otro, no es una sociedad humana avanzada, tal y como entiendo yo lo que es una sociedad avanzada, democrática, plural y avanzada. Muchas gracias. Hasta aquí llega lo que yo quería decirles, mejor o peor. Espero no haberles cansado demasiado, pero sí que confío en que haya servido para introducir el tema de la bioética, que normalmente se reserva a los sanitarios. Les invito también a que introduzcan el tema de la bioética en sus clases. Se puede hacer maravillosamente bien, no hay que hacer un curso para eso. Y de todas formas, como también soy miembro de un equipo de formación del Comité de Bioética, pues estamos a su entera disposición. Si ustedes consideran que es bueno para sus alumnos, ya sé que no son los mejores momentos para ello, pues desde el Comité de Bioética de Aragón estamos desde luego dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para ello. Muchas gracias y cuídense. Muchas gracias, Joaquín, por esta disertación subjetiva, apasionada, apasionante, pero sobre todo inteligente y sensible. Y una disertación que viene a demostrar una vez más cómo la antigüedad clásica es de rabiosa actualidad. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por asistir presencialmente, virtualmente, y a los concursantes del concurso de SEO, mucha suerte, que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias por todo.